el contexto de una de las historias más famosas de la Biblia, ¿no? Cuando justamente los magos de Oriente, les hablaba al principio del culto, que venía una comitiva, no eran 3, sino que era una comitiva, eran muchas más personas que hicieron una travesía por el desierto, más o menos unos 2000 kilómetros, fueron meses de camino, de trayectoria, siguiendo la estrella, hasta que llegaron a Belén, y allí en Belén se presentaron ante el rey que en aquel entonces estaba, era el rey Herodes, y empezó esa travesía. Herodes quedó un poco impactado, estaba un poco como desconcertado, como así que un rey que viene a adorar esto, ¿qué tiene que ver esto? Entonces Herodes, claro, estaba un poco como desencajado y le dijo a los magos, bueno, pues cuando ustedes encuentren al niño, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y en esa realidad estaban los magos siguiendo la estrella hasta que llegaron a ese punto donde la estrella se paró, y dice allí, bien adelante en el capítulo 2, versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, para que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces imagínense en esa gran realidad que hay ahí. Entonces empezamos el último mes del año y se respira a Navidad. Es una historia muy famosa en Navidad, pero este tiempo es tan especial porque de alguna manera nos recuerda a esta historia, una historia que está enmarcada por peligros, una historia que está enmarcada por persecución, una historia que está enmarcada por muchos trayectos, una historia en la que podemos ver el esfuerzo de unos padres que quieren poner a salvo a su niño. Es la historia de nuestro Salvador, que desde muy niño estuvo expuesto. Qué curioso, ¿no? Desde muy niño el Salvador de nuestras almas estuvo expuesto, pero gracias a Dios nada de lo que pudo vivir estaba fuera del propósito o el plan de Dios. O sea, todo lo que ocurrió no fue algo paradójico, ocasional o circunstancial. Todo esto formaba parte de un plan de Dios. Su ejemplo de vida entonces nos inspira a nosotros desde el pesebre, allí en ese lugar, ¿vale? Él nace en un pesebre, pero cuando los magos lo visitan no van al pesebre. Eso es lo que generalmente nos muestran las imágenes, ¿no? Realmente cuando los magos lo visitan, él ya está en casa. Él ya está en casa con su mamá y su padre adoptivo José, ¿no? Entonces, un ejemplo de vida desde el pesebre y hasta la cruz y después de la cruz. Hoy tomamos este apartado de la infancia para comprobar una vez más por las Escrituras que la protección de Dios es real para aquellos que le aman. Escuche esto, la protección de Dios es real si tú de verdad amas al Señor, ¿vale? Hemos de alguna manera hecho un recorrido por el pasaje de Mateo 2, 13 al 26 para recordar que Dios protege en medio de la prueba. Y vamos a adentrarnos ya en el tema que hoy quiero compartir con vosotros. Dios protege en medio de la prueba. Y yo quiero que tú vayas a este primer punto que tiene que ver con esto. ¿Por qué Dios nos protege en medio de la prueba? El primer punto tiene que ver con esto. La protección de Dios requiere obediencia a su dirección. Eso es lo que quiero que tú veas en esta mañana. La protección de Dios requiere obediencia a su dirección. Mientras Santi va poniendo el primer punto ahí para que usted tenga cómo apuntarlo, cómo anotarlo y no se pierda, más tenga vida eterna. Dice, la protección de Dios requiere obediencia a su dirección. Y vamos a leer unos versículos que dicen mucho de este primer punto. Por ejemplo, el versículo 14 dice, y él, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. El ángel le dice, José, levántese y tome al niño y a su mujer y váyase de acá, porque Herodes va a buscarlo para matarlo. Y José dice que se levantó, se despertó de noche, imagínense, de noche. No sé si a usted le gusta que vayan a medianoche, lo despierten y lo hagan levantar. A lo mejor si usted tiene que madrugar al otro día a las 4 de la mañana y lo levantan a la 1 de la mañana. Desagradable, ¿no? Nadie le gusta que lo despierten. Pues estaba José soñando y el ángel le dijo, van a matar al niño, levántese y váyase de acá a Egipto. Versículo 21. Dice, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. En primer lugar, el ángel le manda ir a Egipto, pero ya después de unos años vuelve el ángel a revelarse a él y le dice, José, regrese a la tierra de donde salió. Eso es lo que está narrando el versículo 21.
Y dice versículo 22 que se fue a la región de Galilea. ¿Por qué se fue a la región de Galilea? Porque la región donde él iba en primer lugar, después de estar en Egipto, iba a Judea, y en Judea ya no gobernaba Herodes, pero gobernaba Arquelao, que era igualmente tirano, igual que su padre. Entonces José tuvo miedo y dijo, no, yo no me voy para a Judea, sino que voy a ir más arriba, hacia Galilea, hacia Nazaret. Yo quiero que ustedes puedan apreciar en este mapa, si me puede regalar Santiago la imagen, vamos a ver si me ayuda la tecnología hoy. No está tan grande, pero bueno, en ese recorrido, José estaba por acá, no, bájalo, por acá es Egipto más o menos, Egipto es otro país, ¿vale? Son muchos kilómetros hasta Judea cuando tiene que regresar, son 621 kilómetros que él tiene que recorrer hasta acá. Pero en esta región gobernaba Arquelao, entonces tiene que ir hacia arriba, hacia Galilea, y allí es donde se establece en Nazaret. Nazaret está en rojito ya, otros 126 kilómetros más, así que es un buen trayecto, mucho trayecto, más 700, casi 800 kilómetros a pie, quizás en su caballo o en su burro. Era algo terrible, eran muchos kilómetros, tanto de ida, cuando el ángel le dice, levántate, toma al niño y vete a Egipto, tiene que salir de acá de Belén, que es donde está él, y bajar hasta Egipto, que es por acá, otro país, 623 kilómetros a pie, mucha trayectoria, y después otra vez de vuelta, 1104 kilómetros en total, por obedecer. La obediencia de José y María en cada uno de estos apartados muestra una total cooperación de ellos. Si usted quiero que piense en esto. Dios nos protege, volvemos al título otra vez, Santi, gracias. Dios nos protege, ¿cierto? Pero en tiempos de prueba, pero requiere nuestra obediencia. Y José y María tuvieron que cooperar. José y María tuvieron que disponerse para que Dios pudiese brindarles la protección adecuada a toda su familia. Ellos entonces tuvieron que tomar acciones correspondientes a la orden de Dios. La orden de Dios en primer lugar fue: levántese José y váyase a Egipto, porque Herodes va a buscar el niño para matarlo. Yo sé que está durmiendo muy bien, placentero, a pierna suelta, está disfrutando del sueño, pero es más importante lo que va a pasar que su descanso. Y se levantó José. No se quedaron quietos de manera arbitraria para que Dios los protegiese. A veces pensamos que como Dios nos protege, entonces nos quedamos ahí inmóviles, quietos, ¿no? Y Dios dice, no, ante el peligro, cuando yo doy una orden de movimiento, tienes que moverte, o si no, te come el tigre, ¿vale? Ellos tuvieron que obedecer, tuvieron que moverse, cambiar de lugar, salir de su zona de confort, Belén, la casa del pan, enfrentarse a una nueva cultura en un nuevo país. Que eso ya es mucho. Después de 623 kilómetros, llegar a un país que ellos no conocían, Egipto, un país lleno de costumbres, de dioses, porque los egipcios tienen dioses para todo. Ellos vienen acostumbrados a un solo Dios, pero entran a una cultura que tiene diversidad de dioses para todo, que seguramente comen cosas que ellos no pueden comer por ser judíos, seguro que sí. A costumbres que no encajan en las costumbres judías, y está José y María allí en Egipto, y no van a quedarse un mes ni 2 meses, van a quedarse muchos años ahí viviendo en quietud, hasta que Dios les vuelva a hablar. ¿Por qué? Porque ese niño hay que resguardarlo, había que salvar la vida. Entonces, nuevas costumbres, nueva cultura. Esto de vivir en otra cultura nos suena a muchos de los que estamos aquí, ¿no? Muchos de los que estamos aquí no somos de esta nación y sabemos lo que es desplazarnos de otro país a otra cultura, ¿cierto? Aunque hablamos el mismo idioma, pero las costumbres son diferentes, las comidas son diferentes, las formas son diferentes. Hay muchas cosas que tuvimos que encajarlos de afuera, ¿no? Encajar, cambiar, adaptarnos para poder vivir en esta cultura. Entonces, de alguna manera, guardando las distancias, los que no somos de acá entendemos a grosso modo lo que le costó a José y a María adaptarse a esa cultura egipcia, vivir en otro país. José obedeció a la visión celestial sin cuestionar nada, sin saber siquiera cuánto tiempo pasaría hasta que Dios volviera a hablarle. Y luego, de la misma manera, regresa nuevamente a Israel sin cuestionar ni la visión ni la revelación celestial. José era un hombre acostumbrado a obedecer al Señor, y esto me encanta porque a veces uno piensa que uno obedece a Dios a la primera,
Generalmente no pasa así. Es muy raro que una persona obedezca a Dios a la primera. Pasan procesos, uno pasa por procesos y aprende a obedecer a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Porque Jesús mismo también tuvo que aprender obediencia. Dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Y era Jesucristo, ¿eh? Así que cuando nosotros conocemos al Señor, nos cuesta obedecer, y por la gracia, la misericordia, la acción de Dios sobre nuestras vidas, llega un momento en que aprendemos a obedecer. Y José era un hombre acostumbrado a obedecer. Mire, por ejemplo, capítulo 1, más atrás, capítulo 1, versículo 24. Dice, en otra escena, ya, aquí José ya está en miras de casarse con María, pero María le dice que está embarazada, ¿sabe? Y José queda un poco como estupefacto, pero ¿cómo así que está embarazada si usted y yo no hemos formalizado la boda? Yo con usted no he tenido ni el más mínimo roce, no la he tocado. ¿Cómo que está embarazada? Y José se va un poco como desconcertado, dice que él quería irse en secreto para no difamarla. O sea, era un hombre justo, dice la Biblia, ahí en el versículo 19 de capítulo 1. José, su marido, como era hombre justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Pero más adelante dice que tuvo un sueño, una revelación, y el ángel se le aparece y le dice: José, no tenga miedo de recibir a María como esposa, porque el niño que está en ese vientre fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Tremendo. Tuvo que haber sido un sueño, una revelación muy convincente, muy poderosa, ¿no? Eso debió haber sido algo tremendo. Y José no dudó, dice el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Esto es algo, uno lo lee por encima, pero créame que poniéndonos en los zapatos de José, él pudo haber dicho: ¿qué me comí anoche? ¿Será que comí frijoles y me sentó mal y tuve una pesadilla? Me soñé que un ángel me había dicho que ese niño había sido engendrado. ¿De cuándo acá eso pasa? El hombre hubiera podido cuestionar muchas cosas, porque eso nunca había acontecido en la historia de la humanidad. Era la primera vez que pasaba algo tan maravilloso como eso, ¿no? El Espíritu Santo vino sobre María y María quedó en concepción. Y créame, creer eso debe ser difícil. Nadie creería eso en este tiempo. Ahora, lo interesante de esto es que José no lo dudó ni un minuto. Despertó José del sueño, versículo 24, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Así que José estaba acostumbrado a obedecer. Obedeció la voz del Señor, no se negó. Una de las cosas que más le agrada al Señor es la obediencia. Y dice primera de Samuel 15:22, yo lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Dice: tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz. Y acá dice: escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. No hay nada que más le agrade al Señor, amados y amadas del Señor, joven, que cuando Él dice algo podamos obedecerle sin cuestionamientos, aunque parezca extraño. ¿No creen que era extraño? Que este bebé fue concebido por el Espíritu. Eso sería muy extraño para José, ¿no? Pero no cuestionó. Dijo: vale, si el Señor lo ha dicho, así debe ser, porque Él es Dios Todopoderoso. Y obedeció. Si no obedecemos, estamos en peligro cuando vienen esos momentos de prueba o de dificultad. Dios quiere protegernos y estamos en cooperación con el Señor. Cooperamos cuando obedecemos. Si no obedecemos, no cooperamos, y si no cooperamos, seguimos estando en riesgo. Si José y María no cooperan, toman a ese niño y se van para Egipto, por difícil que les hubiera parecido, por complicado que hubiera sido la trayectoria, qué sé yo, ese niño hubiese sido víctima de Herodes. Entonces, recuerda, lo primero que Dios puede hacer para ayudarnos en tiempo de prueba es protegernos, pero cuando obedecemos a su dirección. Segundo, Dios puede protegernos en tiempo de prueba por una razón importante. Y ahí dice, no, si me puede pasar al segundo
Punto. Y yo quiero que usted lo mire porque puede ser algo muy obvio, pero de lo tan obvio que es que a veces no entendemos. La protección de Dios es necesaria, a ver si está aquí porque ya estoy bailando con los ojos, por causa del adversario. En la lectura tenemos dos enemigos del niño, Herodes y Arquelao, hijo de Herodes. Versículo 13 de capítulo 2 dice: acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Eso es lo que dice al final del versículo 13. Eso es lo que el ángel le anuncia a José. Ese es el enemigo del niño. Herodes se levantará y matará al niño. Pasaron aproximadamente 2 años hasta que este evento ocurriera. Mire lo que dice el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Claro, los magos no volvieron, él se sintió engañado. Pasaron 2 años después de ese suceso, ya Jesús tendría 2 años de vida y dijo: pues vamos a matarlos a los menores de 2 años. O sea que mira desde cuándo, ¿no? Esos enemigos tan persistentes. El adversario es cruel. Su naturaleza le invita a actuar de manera despiadada. O si no, escuche lo que pasó en el versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esa fue la experiencia que sintieron aquellas madres que perdieron a sus hijos. Cuando Herodes llama a su comitiva del ejército que tendría, ellos llegan y sin ningún reparo cogen a los niños. Ustedes imagínense en esa imagen, sacan sus espadas y empiezan a matar niños. Y la mayoría de madres que ven ese suceso no estarían muy bien, que digamos. La expresión que da Jeremías pensando en ese Israel anterior, ¿no? Es esa visión, ¿no? Raquel que llora y lamenta. Y es que no es para menos. ¿Qué madre puede tolerar ver que su hijo es traspasado por una espada? Ni aunque tuviera 2 años, ni 3, ni 10, ni 20. Ninguna madre quiere ver morir a su hijo de una manera tan despiadada. Pues eso fue lo que mandó a hacer Herodes. Ya han pasado 2 años. El adversario no juega a hacer daño. Recuerde esto. El adversario hace todo el daño posible. Esa es su naturaleza y su función. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tal vez tú me dirás: no, pero yo soy salvo, yo voy a la iglesia, yo trato de llevar una vida tranquila. Sí, muy bien, pero ojo, si usted se descuida, puede que usted se salve, pero déjeme decirle algo: mientras usted esté en este cuerpo de carne, el diablo va a hacer todo lo posible por amargarle su existencia en la tierra, y va a hacer todo lo posible por robar su alma también. No podemos menospreciar a nuestro adversario. Debemos estar atentos, conocer sus maquinaciones, desconfiar de sus propuestas, no ceder ante sus tentaciones. Debemos mantener activa la armadura de Dios en nuestra vida. Leamos un texto más de otro enemigo, dice versículo 22 de capítulo 2. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. O sea, Herodes muere. El ángel se le aparece otra vez a José en sueños, en revelación, le dice: vuelve otra vez, sal de Egipto y vuelve otra vez a tu tierra. Y él pensaba volver a Belén, en la parte sur, allí en Judá. Pero se dio cuenta que el hijo de Herodes, Arquelao, reinaba y dijo: no, este debe ser igual de loco a su papá, así que yo mejor subo un poquito más, paso por Samaria y llego arriba a Galilea, y allí se establece en Nazaret. Este versículo ya habla del regreso, como les dice. Y de alguna manera José y su familia hacen otro recorrido mayor, 623 kilómetros más. No hay que darle lugar al diablo. Él aprovechará la menor ventaja. Escuche, el diablo no necesita mucha ventaja. No necesita mucha ventaja. A veces pensamos: no,
Para yo caer ante una tentación, eso tiene que pasar, tienen que llover rayos y centellas, tiene que llover de abajo hacia arriba, qué sé yo, tiene que salir el sol cuando la luna esté en su más auge momento. Y uno piensa así, ¿no? Y el diablo dice, sí. No, el diablo no desaprovecha la menor ventaja. Todo eso que usted llame insignificante, tonto, ridículo, todo eso que usted dice, eso no va a ser posible, ahí el diablo dice que no. Muchos han caído por menos de lo que usted piensa. El diablo saca ventaja porque él quiere hacer daño. Mira lo que Jesús dijo del diablo, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está hablando en ese contexto a personas religiosas, a personas que están en contra de Jesucristo, a personas que le hacen la vida imposible, a personas que siempre estuvieron en contra de su ministerio, a personas que aunque conocían mucho de la Torá y la Escritura, no estaban a favor del Mesías, negaban su mesianidad. Y Jesús les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y Jesús, hablando del diablo, dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la referencia, la descripción que Jesús hace de nuestro adversario: homicida, mentiroso, no permanece en la verdad, padre de mentira. O sea, toda una gama de colores nefastos. Y ese es el enemigo que tenemos. No es cualquier enemigo, es más que un Herodes y más que un Arquelao. Y sabes una cosa, ese adversario, ¿sabes cuál es la apetencia de ese adversario? La misma apetencia que tenía aquí en este contexto. Va por nuestros hijos. Va por nuestros hijos. Porque él sabe que los amamos, que los cuidamos, que queremos protegerlos. Porque él sabe que están dentro de un contexto de familia. Va a por nuestros hijos. No se olviden de eso. Y no va a tener reparo en sacar su espada y cortar sus vidas espirituales, sesgar sus principios, dañar sus buenas modales. Hará lo que haga falta. Ese es nuestro adversario. Así que aunque usted los ame, yo los amo, usted ama a sus hijos. Recuerde, nuestro adversario irá por lo que tú más amas. La protección de Dios es necesaria por causa de nuestro adversario. Y pensando en esto, tengo que decirte y preguntarte, ¿cuánto tiempo oras por tus hijos? Los que tenemos hijos. ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor por ellos? El diablo no tiene problema en esperar. Herodes 2 años después fue y mató. El diablo lo que busca es la oportunidad. Hoy, mañana, pasado, en 2 años, en 3, en 4, buscará la oportunidad. ¿Cuánto tiempo inviertes delante de Dios como papá y mamá por tus hijos? Tercero, la provisión de Dios. La protección de Dios genera protección. La protección de Dios genera provisión previa a los acontecimientos. Esta parte me encantó. Entre más leía, más descubría. La protección de Dios genera provisión previa a los acontecimientos. Al llegar a este punto y conocer esta parte de la historia en la vida de la infancia de Jesús, nos podemos preguntar, ¿y de dónde sacó José y María el dinero para tantos viajes? Hice un cálculo de 2 años, pero fueron más de 2 años, porque hasta que murió Herodes pudieron haber pasado 3 o 4 años perfectamente fuera de su zona de confort, en un país extranjero. Ya les he dicho, ¿a cuántos nos ha costado sacar los papeles en este país? Conseguir un trabajo, que la gente nos acepte. Ahora, si tenemos un colorcito un poco marroncito, eso ya es peor todavía. ¿A que sí? Uno no sale a la calle y le dice, ¿estás buscando trabajo? Ven que aquí te doy trabajo. ¿Cuánto quieres ganar? 2,000, no, te doy 500. ¿Y cuántos tienen que trabajar por una miseria? Ahora, póngase en los zapatos de José.
judío, ama solo a Dios, llega a una tierra extranjera, muchos dioses, y como es normal, pues seguramente no eran muy bien vistos. Y a todo eso se tuvo que enfrentar. Salió de noche, o sea, con lo que tenía puesto. Una mujer, un niño ya un poquito más grande, ¿sabes? Y a caminar un recorrido que le costó meses. Pero ¿de dónde sacó José y María el dinero para tantos viajes y para subsistir todo ese tiempo en un país extranjero fuera de su tierra? Más de 3 años o quizá hasta la muerte de Herodes y el reinado de su hijo Arquelao. Siempre ha sido un problema ser extranjero y vivir en tierra diferente, enfrentarse a muchas situaciones que uno no conoce, hacerse al lugar, a sus costumbres y lo más importante, sin dejar de lado nuestra fe en Dios. Eso es lo primero que uno deja cuando llega a un país extranjero. Como los problemas lo agobian y lo asaltan, ya no hay tiempo para Dios ni para… tenemos es que procurar un trabajo, vamos a buscar un trabajo, vamos a buscar un trabajo. La iglesia puede esperar, Dios puede esperar, todo puede esperar, y es un fatal error. Dios no puede esperar. Dios es lo primero que tiene que estar en un momento como esos. Llegaron nada más y nada menos que a Egipto, dioses y cultura, como les decía, cultura pagana. Y allí se quedaron haciendo vida durante varios años. No hay escritos relativos a ese apartado. La Biblia no dice nada de eso. Solamente dice que fueron a Egipto, y por los poquitos datos que da aquí Mateo, sabemos que pudieron haber sido más de 2 o 3 años. ¿Cómo subsistieron? ¿Alguno me puede decir? Ahí estaba el secreto. Muy bien, Norma. Cuando llegan los magos, llegan con mucha antelación antes de que todo pasara. Y entre sus regalos había un cofre con oro, cash money ahí, 80 euros el gramo. Siempre el oro ha sido costoso. Gracias a Dios por ese cofre de oro. Quizás José y María pensaron, por fin vamos a comprar esa casa que tanto hemos anhelado. Y José diría, ¡buah! Mi carpintería la voy a poner a tope. Voy a comprar las mejores herramientas. Voy a contratar gente para que me ayude. Voy a hacer una empresa tremenda. Y Dios dice, este no sabe ni lo que va a pasar. Este ni se imagina lo que va a pasar. ¿Por qué me adelanté? El Señor pensaría, este no sabe ni por qué me adelanté, ¿no? Entonces, claro, en la mente de José yo puedo… porque, a ver, José es un ser humano. José era carpintero, tenía su carpintería, vivía de eso. Y yo creo que el hombre, cuando ve ese cofre de oro, aunque era de su hijo, pues yo soy el administrador, yo voy a sacar rentabilidad. Yo compro unas maderas, hago unos muebles y hago que ese dinero rentabilice. Voy a comprar una casa más grande. Yo creo que muchas cosas puedo haber pensado, aunque es verdad, no hay otros escritos que digan qué pasó, pero el hecho de pensar en cómo subsistieron me hizo venir a mi corazón tantas cosas. Y ellos, los magos, traen ese cofre de oro. Los sabios de Oriente era una comitiva, les decía, muchas personas, 2000 kilómetros, 2000 kilómetros para llegar y entregar eso al Salvador, adorarlo, ofrecerle presentes. La protección de Dios genera provisión. Y esto me habla de un Dios omnisciente. Dios se adelanta a nuestros acontecimientos complicados. Él sabe lo que va a pasar en un mes, en una semana, en 2 días. Él lo sabe. Y sabe si tenemos o no tenemos para enfrentar la vida. Y por pura misericordia y providencia divina, Él abre compuertas que uno no esperaba y dice, mire, esto lo tengo para ustedes reservado porque viene un momento complicado. Y envía provisión. Eso fue lo que pasó. Envía provisión. Dios se adelanta. Él conoce nuestros caminos escabrosos, escarpados, y se adelanta para darnos provisión, para que podamos enfrentar las situaciones difíciles. Dime. También la mirra, como era algo muy caro. También. ¿Se acuerda cuando le echaron el perfume a Jesús y decía, pero si esto perfuma? Sí. Es posible que se hubiera utilizado también para eso, aunque los eruditos dicen que la mirra se pudo también, era como la simbología de lo que iba a pasar más adelante con su muerte, porque también ungían a los muertos, ¿sabes? En ese tiempo se ungía muerto con perfume.
Recuerda que justamente cuando llega a la casa de Marta y María, ella quiebra el alabastro y lo unge con ese perfume costosísimo y dice que era delicioso, que la casa se inundó del olor del perfume. Muy seguramente cada uno de esas, el oro, el incienso y la mirra era parte de una representación práctica por donde el Mesías tendría que enfrentar. Y justamente el oro, muy seguramente utilizaron ese oro para esa primera etapa de persecución y muerte, porque lo iban a matar. Y eran muchos años, como les decía, en un país extranjero. Cuando llegue a tu vida una bendición que no esperabas, ten paciencia. Nada acontece a los hijos de Dios por casualidad o por coincidencia. No es que, ¡ay, qué suerte! Resulta que ahora tengo en mi cuenta 10,000 euros. ¡Qué suerte! ¿Cómo soy? No es suerte. Yo me pondría con temor. Y espérase a ver, Señor, porque esto qué quiere decir. Y justo llegó en Navidad, no, me voy a comprar los mejores regalos porque llegó Navidad y voy a aprovechar esto. Y dice uno, quieto en primera, tranquilo, vienen tiempos, días difíciles, esto es provisión. Los acontecimientos a los que Dios se antecede es para equipararnos. Cuando llegue a tu vida una bendición que tú no esperas, asegúrate primero, antes de ir a gastarte las cosas así de golpe. No tomes decisiones inadecuadas. Sé prudente, espera un poquito, deje eso quieto, dele espera. Si usted es una persona y una mujer, un hombre de Dios que se mueve según la dirección de Dios, que esas cosas no le alteren su vida. Estés en calma y escuche a Dios. Escuche a Dios y sobre todo mire los cambios que van a haber. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que la provisión de Dios, la protección de Dios va a generar provisión previa a los acontecimientos futuros. Así es el Señor. Y cuarto, la protección de Dios nos lleva al cumplimiento de sus propósitos. Esto es precioso también. Detrás de cada acontecimiento que ocurrió en el transcurso de este pasaje, debemos notar que las cosas no sucedieron porque sí, o por casualidad, o por coincidencia, o por capricho del destino. Y creo que este último punto desvela la razón de ser de todo lo que aconteció a José, a María y al niño. Esto tiene mucho que ver con nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Seguramente hay cosas que acontecen en nuestra vida que no entendemos. Y como que nos enfadamos con Dios, ¿no? No nos gusta lo que experimentamos. A ver, ¿a quién le va a gustar? A José no le gustó lo que experimentó, seguro. Por detrás de todo lo que nos acontece, siempre hay una razón de ser, y lo vamos a notar al leer los siguientes textos. Mateo 2:15 dice: y estuvo ya hasta la muerte de Herodes, hablando de José, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Esto lo dijo el profeta Oseas. Lo hizo ir hasta Egipto, Señor. 623 kilómetros a pie, una vez a pie y otras veces caminando. ¿Solo para que se cumpliese tu palabra? Sí. Wow. Mateo 2:17 y 18. Y cuando se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, dice, entonces se cumplió, Mateo 2:17 y 18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Aún esa tragedia que forma parte de la historia no fue una coincidencia ni una casualidad. Ya Jeremías, siglos atrás, había predicho ese acontecimiento para que se cumpliese. Mateo 2:23. Y vino y habitó en una ciudad que se llama Nazaret. Ya, como dice, José viene de Egipto, va a Judea, Arquelao está, dice: ya aquí no me puedo quedar, subo más para allá. Llega a Galilea y se establece en Nazaret. Y allí dice: y vino y habitó en una ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Esto lo dijo Isaías. Todas estas vicisitudes, desafíos, cambios, tormentas, pruebas que vinieron a José y María y al niño, las vivieron como parte del propósito de Dios,
para que se cumpliera la palabra de Dios en ellos. Qué tremendo es el Señor, ¿no? A veces pensamos, no, pero a mí ¿por qué me pasa esto? Si estamos en la voluntad de Dios, si amamos al Señor, si seguimos al Señor, si servimos al Señor y nos pasan cosas difíciles, créame, eso no es coincidencia ni casualidad del destino, ni porque usted le vaya mal, ni porque tenga mala suerte. No, a un cristiano esas cosas no nos van. Si pasan esas cosas es porque Dios está cumpliendo en nosotros su palabra, para que se cumpla su palabra. Todo lo que acontece a nosotros, sus hijos, por difícil que parezca, es para cumplir sus propósitos. No se trata de nosotros, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, y esto glorifica al Señor. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, usted lo sabe, ¿no?, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que no nos quejemos, no nos amarguemos, no nos atormentemos cuando estemos de camino a Egipto o cuando vayamos de Egipto a Israel. Porque aunque sea una trayectoria larga, aunque haya muchos baches, recuerde esto: Dios ha provisto para ese momento y está cumpliendo su palabra en nosotros. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a sus propósitos son llamados. La protección de Dios nos lleva al cumplimiento de sus propósitos. Para concluir, Dios te protege en tiempos de prueba. El mismo que acompañó a José y a María en su travesía por el desierto hasta Egipto y lo hizo regresar a tierra de Israel, está vivo. Recuerden el nombre que dieron a Jesús: Emmanuel. ¿Qué significa? Dígalo fuerte: Dios con nosotros. José y María tenían a Dios hecho hombre con ellos en toda la trayectoria. ¿Sabes? Ese Dios hecho hombre, en ese momento siendo niño, no se quedó niño, creció, estuvo entre nosotros, enseñó a 12 hombres el camino. Uno se le desvió y se le perdió, vale, Judas. Pero esos 12 hombres hicieron de ese mensaje algo poderoso que llegó a nuestras vidas. Ese Jesús murió, resucitó y dijo: me voy, pero voy a seguir en ustedes, y envió al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y nos acompañara de camino a Egipto y de camino a Israel. No sé si tú vas de camino a Egipto o camino a Israel, no lo sé, pero lo que sí sé es que Emmanuel está contigo. Dios está contigo. Su compañía es más que compañía. Es protección, es provisión, es sanidad, es guía, es liberación. Él no va como un ente ambulante. Es que Él, mientras nos acompaña, Él va tratando con nosotros y va mostrando su gloria, y va mostrando su poder, va mostrando su amor, su gracia, su naturaleza de Dios. Su compañía de seguridad de terminar lo que Él nos invitó a empezar. Su compañía nos lleva a tierra prometida, de donde de verdad somos. María y José no se quedaron en Egipto, en esa tierra de extranjeros. Dijo: no, ustedes vuelven a su tierra, a su Israel, a la tierra que yo prometí. Esa tierra fue la que Dios prometió. No pertenecemos a Egipto. Egipto solo es un lugar de paso. Egipto solo es un lugar de paso. Dios te protege en medio de las pruebas. Sé obediente y déjate dirigir. Dios te protege en medio de la prueba, pues tu adversario es real y no anda con miramientos. Dios te protege en medio de la prueba y dará provisión con antelación para que termines lo que Él te encomendó. Dios te protege en medio de la prueba para cumplir sus propósitos en ti y a través de ti. Vamos a orar. Padre, gracias por este evento tan tremendo y lo que nos enseñas. Esto es más que una historia, Señor, tiene que ver con nosotros, con realidades actuales. Padre, gracias, porque vale la pena cuando tú nos proteges y cuando sabemos que tenemos un Dios, como cantábamos, grande,
Maravilloso. Gracias por socorrernos, por bendecirnos, por ayudarnos. Señor, ayúdanos como familia en la fe a caminar juntos, a atravesar los desiertos, a llegar a Egipto, a establecernos, a salir de Egipto, a ir a ese Israel, Señor, como familia. Hubiera sido fácil para José evadir la responsabilidad y decir, bueno, esto no tiene que ver conmigo, yo no soy el padre de ese niño total. Pero él asumió la responsabilidad, Señor, y como familia juntos atravesaron, llegaron, caminaron, sufrieron, se expusieron, pero como familia también disfrutaron de la manifestación de tu provisión, de tu poder, de tu gracia, de tu cuidado, Señor. Y qué bueno es que como familia en la fe, Señor, en los momentos difíciles de prueba, podamos ir juntos. Tomemos juntos la responsabilidad de afrontar situaciones complicadas y caminar juntos hasta nuestro destino, Señor. Apersonarnos, tener identidad con el lugar, con la familia de Dios, con Cristo. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de que las pruebas en familia se pasan mejor. Padre, danos esa conciencia. Danos esa conciencia, Señor, y ayúdanos a caminar en este tramo. Ayúdanos a llegar hasta nuestro destino, Señor. Y gracias, Señor, porque tu propósito se cumple a pesar de todo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que vas de principio a fin con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Y amén.